hay un versículo en Romano, busquen Romano 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es la carne? Bueno, la carne es lo que somos nosotros los seres humanos caídos. Tenemos deseos que son carnales, tenemos costumbres que no le agradan a Dios, ¿ya? Y entonces aquí nos está diciendo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero dice los que son del Espíritu, dice piensan en las cosas del Espíritu. Tenemos la famosa lucha, la carne y el Espíritu. Aquí el Espíritu es Dios que está dentro de nosotros. Y bueno, sigue diciendo el versículo 6, dice porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Está pesado eso? El ocuparse de la carne es muerte. O sea, todo en los cristianos, lo que no tiene que ver con la nueva vida, que venga de Jesucristo, es muerte. Es obra muerta, no tiene valor delante de Dios y nos lleva a la muerte. ¿Ya? Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y bueno, lo que dice el autor de Hebreo es que nosotros debemos de vencer la carne. Entonces la pregunta mía, ¿cómo se vence la carne? ¿Cómo se vencen los pensamientos carnales? ¿Cómo se vencen la ira, la envidia? ¿Cómo se vence el mal carácter? ¿Cómo se vencen estas cosas? Eso vamos a poder hoy día. ¿Cómo yo puedo vencer? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo hacer una vida que agrada a Dios? ¿Cómo yo puedo no andar en la carne? ¿Cómo yo puedo no satisfacer los deseos de la carne? Alguien me dirá imposible. ¿Ya? Bueno, está claro que la carne no puede vencer a la carne. O sea, yo no puedo decir voy a hacer, de aquí en adelante, yo voy a ser mejor. Porque eso es un impulso de la carne. Eso no viene del Espíritu Santo, no viene de Dios. O yo voy a decir, bueno, voy a mejorar. Entonces la carne no puede vencer a la carne. Para estudiar este tema, vamos a ver cuáles son primeramente los recursos que nosotros tenemos. ¿Cómo yo puedo ser un hombre espiritual? ¿Cómo puedo ser un hombre que agrada a Dios? ¿Cómo Dios puede tomar parte de mí? ¿Cómo yo puedo obedecer a Dios? ¿Cómo puedo tener la alegría, el gozo de estar en los caminos del Señor? ¿Cómo puede ser eso? Bien, vamos al Evangelio según San Juan. Y aquí vamos a ver los recursos que nosotros tenemos para ser hombres y mujeres espirituales. Aquí tenemos este capítulo, se llama Jesús la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Aquí hay una figura de nuestra unión con Cristo. Cuando uno se bautiza, está mostrando tres cosas que ocurrieron cuando yo me convertí a Cristo, pero que no se ven. Entonces uno por el bautismo la hace como una figura notoria. Y lo primero que nosotros decimos después de que lo primero es que Cristo murió por todos mis pecados, estamos diciendo también que el Espíritu Santo, el día que yo me convertí, me unió eternamente al Señor Jesús. O sea, yo estoy... la Biblia dice que nosotros, cada uno de nosotros, es un espíritu con el Señor Jesús. Y esta unión va a ser
hasta que muramos, y después que muramos, hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Nunca más estaremos separados del Señor. Él es nuestra herencia, es nuestra heredad. Nosotros, es verdad que vamos a ir al cielo, sí, es verdad, vamos a estar en el cielo, es verdad que Cristo nos perdona todos nuestros pecados, sí, es verdad, muy hermoso. Es verdad que andaremos en Jerusalén celestial, la calle de oro, pero esas son cosas muy secundarias. Nosotros hemos sido unidos a la eternidad. Hemos sido unidos a la raíz de la vida, donde sale todo. La vida, donde sale el universo, en la fuente de la eternidad. Hay algo muy poético en el libro de Apocalipsis, dice que el Señor Jesucristo, después que muramos o que el Señor venga, dice que nos guiará eternamente a las fuentes de agua de vida, a saber qué bendiciones tendremos en el cielo. Conoceremos cada día más al Señor. Nunca le conoceremos completamente porque Él es eterno, pero siempre nos estaremos admirando de Él, siempre tendremos revelación de Él, y mientras más estamos con Él, nosotros más realizados seremos más gozosos, más completos. En el cielo ni siquiera existe la palabra aburrido. En el cielo estaremos eternamente. Ahora, eso ocurrió porque cuando nosotros nos convertimos al Señor, Dios, Espíritu Santo, nos bautizó o nos sumergió, ¿ya? El Señor Jesucristo nos sumergió en el Espíritu Santo y pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Ahora el Señor dice aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid es una donde sale el vino y da mucho fruto. Y Israel era llamada la viña de Dios, pero Israel fracasó, no dio frutos. Él dijo: dice el Señor, yo tomé una viña que traje de Egipto, la planté, la regué, la cerqué, la aboné, hice un vallado para protegerla, todo, pero esta viña dio frutos silvestres. Hasta el día de hoy Israel está dando frutos silvestres. Israel no dio su fruto y él quería que Israel diera su fruto. Entonces él dice: Israel era como una figura de mí. Yo soy la verdadera vid y yo soy el que va a dar fruto. Entonces, ¿cómo da fruto él? A través de cada cristiano. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Dice, este es un mandamiento para el cristiano. Dice, permanecer en mí. Aquí tenemos una herramienta. ¿Cómo yo voy a dar fruto? Entonces, para yo dar fruto, no puedo dar yo fruto en mí mismo, porque sería un fruto mío, sería el fruto de la carne. Entonces, para dar fruto, nosotros tenemos que permanecer en el Señor, permanecer en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El ejemplo muy sencillo, muy bonito, es un árbol que da uvas, y ese árbol está con la raíz en la tierra, y la savia que sube por ese árbol es la misma savia que va a la ramita, que es la que va a dar el fruto. Ese somos nosotros, y entonces el fruto viene, ¿de dónde viene el fruto? El fruto viene de la vid. ¿Quién da fruto? ¿La rama o la vid? La vid da fruto. Nunca Dios nos dice que demos fruto. El fruto lo da Cristo en nosotros. Entonces, el fruto, nosotros en primer lugar no damos fruto, nunca nos dice den fruto, sino que dice permanezcan en mí, que nosotros debemos mantenernos aferrados al Señor, y entonces ahí vamos a dar fruto. ¿Y qué fruto vamos a dar?
vamos a dar el fruto de la vid, se llama uva. Y si Cristo es la vid, ¿cómo se llama el fruto? El fruto se llama Jesucristo. ¿Qué es lo que da Jesucristo? De su vida, Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que da la rama? Cristo. Entonces, por ejemplo, algunos creen que el fruto es, que le prediqué a una persona, se convirtió, es un fruto. No, eso no es fruto. ¿Ya? El fruto es Cristo. Nosotros somos una planta que damos como fruto Cristo. Entonces dice, permanecer en mí yo en vosotros. ¿Ya? Sí, él nos dice, ahí, ¿ustedes quieren dar fruto? ¿Quieren triunfar en la vida cristiana? Entonces ustedes agárrense de mí. Y entonces, si ustedes permanecen en mí, yo también voy a permanecer en ustedes. Y ahí comienza el milagro. El milagro, ¿ya? Entonces dice, permanecer en mí, dice, si no permanece en mí, dice, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Quién es el que lleva fruto? ¿Ustedes alguna vez han visto una rama que dé fruto como esforzándose, haciendo ejercicio para dar fruto? No. Lo único que está pegadita nomás al árbol, si no pasa nadie ni la quiebra, el árbol va a dar fruto en ese ganchito que está ahí. Ese ganchito somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos llama que demos de nosotros? Que demos la vida de Cristo. Que nos parezcamos al Señor Jesucristo. Que seamos como Cristo. Ese es el propósito máximo del Señor con nosotros aquí en la tierra. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, aquí estamos viendo los elementos. ¿Ya? Hay un mandamiento mío, es que yo permanezca en el Señor. ¿Qué significa eso? Que yo debo tener una comunión permanente con el Señor. Mientras más yo tengo la capacidad de permanecer con el Señor, voy a ser más espiritual y voy a ser menos carnal. Mientras más Jesucristo se manifiesta en mí, entonces yo voy a ser más espiritual. Entonces una persona espiritual no es una persona que decide ser un buen hermano. No, yo decido ahora hacer esto y aquello. No, eso no. Al Señor le interesa que la vida nuestra sea el resultado de nuestra comunión con Él. Por eso que le dijo Él a Marta, le dijo, Marta, estás afanada y tú lo hagas con muchas cosas. Una cosa es necesaria solamente. Solo una cosa. ¿Cuántas cosas estás haciendo tú? Una sola. Si yo trabajo, claro, pero lo que tú trabajas es una consecuencia de tu comunión con Cristo. Trabaja como que si Cristo estuviera trabajando. No, que yo soy, bueno, para medio mundo, primero para el predicador. ¿Ya? Oye, ¿cómo está tu relación con tu familia, con tus hijos, con tu esposa? Yo reflejo a Cristo. Entonces aquí no hay excusa. ¿Ya? El resultado de eso es que necesariamente yo tengo que mantenerme y obedecerle al Señor y permanecer en Cristo. Quiere decir que tengo que cuidar más mi comunión personal con Jesucristo. Y en el mismo momento que yo descuido mi comunión personal con Jesucristo, ¿qué es lo que pasa? ¡Pum! Aparece la carne. Queremos ser espirituales. Ponémosle a Dios, no que seamos mejores predicadores, ni que seamos mejores hermanos. No, ponémosle a Dios que nos ayude a permanecer en Él. Para que Él cumpla lo que Él dice, el que permanece en Él dice, yo en Él. La dupla de la gloria, la dupla triunfadora. Nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. En mí y yo en Él. Este lleva mucho fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto que yo llevo? Es la influencia de Él en mi vida. Porque separado de mí nada puedes hacer. Porque dice, el que en mí no permanece, será echado fuera. Bueno, eso no puede dar fruto. Versículo 7. Ahora, aquí hay una condición. Aquí estamos viendo, yo les dije a ustedes que cuando nos convertimos a Cristo,
Pasamos a ser uno solo con Cristo. Eso es posicional. Eso no lo hicimos nosotros. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Ni cuenta me di yo cuando lo hizo. Pero yo sé que yo estoy unido eternamente al Señor Jesucristo. Y eso no lo hice yo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Si quiero en una manera lograr eso. Yo en el año 1982, un día de septiembre 26, yo me hice uno con Betty. Somos una sola carne. ¿Ya? Pero en la práctica no somos una sola carne. Nos ponemos a pelear, nos ponemos a discutir, no pasa nada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo puedo hacer una carne con ella? Bueno, tengo que intencionalmente, ¿ya? Acordarme de su aniversario, buscar algo que le guste, complacerla, entonces, y viceversa. Entonces, hay que hacer algo para tener la comunión que nosotros tenemos. La Biblia dice que los que Dios unió no los separa el hombre, somos una sola carne. Pero ¿qué es lo que pasa entonces en este momento? Bueno, nosotros tenemos que tratar de ser lo que somos. Somos uno con Cristo, entonces tratemos de serlo con Cristo. Tratemos de tener comunión con Él. ¿Cómo puedo yo tener comunión con el Señor Jesucristo si no leo la Biblia? Imposible. Y si yo no tengo comunión con Cristo, ¿puedo yo ser espiritual? Imposible. Una persona carnal es una persona que no tiene comunión con Cristo. Puede ser muy educado, puede ser muy trabajador, puede tener muy buenas opiniones, pero una persona que no permanece en el Señor. Ahora, ¿puedo yo permanecer en el Señor sin su palabra? Imposible. Ahora, Él me habla a mí. ¿Cómo yo le hablo a Dios? Bueno, yo le oro a Dios. Yo comienzo a orar a Dios. ¿Ya? Entonces empezamos a tener esa comunión. Comenzamos a ser lo que somos. El versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis os será hecho. Puedo preguntar por segunda vez: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sabe lo que dice Colosenses de la palabra? Dice que la palabra, ¿qué? Que la palabra, capítulo 3, more en abundancia en vuestro corazón. ¿Ya? Yo quiero preguntarte, ¿la palabra en tu vida es una visita o es un morador? ¿Mora abundantemente la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida? ¿O es una visita? ¿Ah? Lo escuché un ratito ahí y ya me espabilé un poquito, pero la palabra no mora. Pero nos quejamos, que andamos mal, que nos pasa esto, pero el Señor no puede hacer nada. Entonces, muestra a una persona que no ama la palabra de Dios, que no lee la palabra de Dios, que no quiere saber, que quiere saber lo que Dios le está diciendo. Y yo te voy a mostrar a un hermano que está tirando para espiritual. Muestra a un hermano que no lee la palabra, que no ama. Fíjese, el salmista decía: ¿cuánto amo yo tu ley? Porque es tu palabra. Todo el día es mi meditación. Oh, qué fanatismo. Oh, no tengo tiempo. Josué, un hombre que fue el general que introdujo Israel a la tierra prometida. Hicieron guerra contra 7 naciones y vencieron a 7 reyes. Y bueno, Dios le dijo a Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás bien y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y dice: y serás prosperado y todo te irá bien. Todo te irá bien. Lo mismo dice Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de pecadores, en sillas carnales sentado, sino que en la ley de Jehová es su delicia. En su ley medita de día y noche, que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo,
y que su hoja no se cae. ¿Y qué más dice? Y que todo lo que hace prosperará. ¿Será mentira? No, yo para prosperar tengo que trabajar mucho. No, olvídate. Eso es secundario. Una sola cosa es necesaria. Y que tu trabajo sea la consecuencia de tu comunión con Cristo. Que lo que yo hago en la iglesia, en cualquier lugar, sea la consecuencia de la comunión con Cristo y que Cristo comience a manifestar su vida a través de mí. Entonces, ¿qué significa permanecer en el Señor? Significa que el Señor va a impartirnos su vida por el Espíritu. Y nosotros vamos por la comunión con Él, a participar de esa vida. Y Cristo, a través de nosotros, va a dar mucho fruto. En este momento, el Señor Jesucristo está dando fruto en Uruguay, en Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Europa, África, India. Donde quiera que hayan cristianos, Cristo le está dando fruto como por los cristianos. Eso es un cristiano que es espiritual. Es un cristiano que intencionalmente dice: Señor Jesucristo, hoy día yo quiero andar contigo. Y el Señor te dice: ¿cómo vas a andar conmigo si no lees mi palabra? No quería escuchar lo que te quiero decir yo. ¿Cómo andar conmigo si tú no amas mi palabra? ¿Cómo tú vas a andar conmigo si tú no oras? Entonces, esas son las herramientas que nosotros tenemos para que podamos dar fruto, ¿ya? Entonces dice, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a Juan 14, versículo 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y este fruto y que seáis así mis discípulos. Dice que Dios es glorificado en que tú y yo llevemos mucho fruto. Pero el Señor Jesucristo dice que a Él, el único que le da gloria a Dios es Jesucristo. Y si Jesucristo no vive su vida a través de mí, entonces yo no estoy glorificando a Dios. No estoy glorificando a Dios. Versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también vosotros, así también yo os he amado, y vuelve a dar el mandamiento: permanecer en mí. Así como el Padre me ha amado, yo también. Versículo 10. Si estamos en el capítulo 15, por si acaso, ¿ya? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mí y en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien, ahora sí que vamos al versículo 14. Y lo que hemos dicho, quisiera recordarlo, ¿no? Cuando nosotros damos fruto, Dios el Padre es glorificado. Pero ese fruto tiene que ser la vida de Jesucristo a través de mí, manifestada por mi persona, que Jesucristo se manifiesta al mundo a través de mí. En el capítulo 14, vamos a leer el versículo 14, versículo 10. Juan 14, 10. Ahí el Señor Jesucristo está hablando de la fe. Aquí entra otro elemento para que nosotros seamos espirituales y no seamos carnales. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Dice: mis palabras, las palabras que yo hablo, no son por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió es el que hace las obras. El Señor Jesucristo habla, y todo lo que Jesucristo habla, Dios lo hace. Dios te dice: si tú crees en mí y yo te doy vida eterna, en el mismo momento que tú crees en Él, Dios te da la vida eterna. Todo lo que Jesucristo dice, Dios lo hace.
como fue la creación. Sea la luz y fue la luz. ¿Ya? Porque las palabras son del Padre, que el Señor las revela. Versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Fíjense la unión, son uno. Y el Padre en mí dice, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Ya? Las obras que el Señor hace, lo hace por su palabra. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará él también. ¿Qué significa eso? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que tú puedes hacer las obras que hace Jesús? ¿Sí? Pero Él las hace en ti. ¿Será verdad? Pruébalo. Dice, Él las hace a mí, dice, y aún mayor les hará, porque yo voy al Padre. Versículo 13 dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿quién dice? Lo haré. ¿Quién lo hará? ¿Quién lo hará? El Señor en nosotros. ¿Se fijan que el Señor quiere hacer la obra? Entonces cuando nosotros hacemos la obra por nosotros mismos, somos carnales. Si lo que yo pienso no nace del Señor, no es algo que está en su palabra, eso es de la carne. ¿Ya? Pero ya tenemos dos elementos poderosos. Tenemos la palabra y el Espíritu. Entonces, el Espíritu es un instrumento poderoso de Dios. Porque el Espíritu nos lleva a la palabra y la palabra nos lleva al Espíritu. Y la palabra es un instrumento poderoso de Dios para que nosotros nos parezcamos al Señor. Y el Espíritu Santo es un instrumento poderoso para transmitirnos la vida de Cristo a nosotros. Es un misterio tremendo, pero es una realidad. ¿Ya? Ahora, claro, no todos triunfamos totalmente, ¿ya? Es verdad, pero tenemos la herramienta, o no la tenemos. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra. Con esto en la mente, vámonos a Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 3. Ahora vamos a ver la famosa lucha entre la carne y el espíritu. Ya tenemos los elementos que necesitamos: permanecer en el Señor, que la palabra de Dios no sea una visita, que muere abundantemente, que la palabra de Dios viva en nosotros. Y el Espíritu Santo nos trae, a través de la palabra de Dios, la vida de Cristo, y la cual Él nos va transformando por medio de la palabra de Dios. Bien, Gálatas capítulo 3, aquí tenemos la famosa problema que hubo en Galacia. Galacia es un problema grandísimo, Galacia es tremendo, que los Gálatas se creyeron en Dios y después siguieron por la ley. Quisieron hacer sus propias obras. Dice, el versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos. Hay una traducción más fuerte que dice, mis queridos, amados, brutos, insensatos. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? Aquí la palabra es hechizó. Los hechizos vienen de Satanás. De Dios vienen los milagros. Nosotros como cristianos nos digamos, oh, pero ¿qué? Es una magia. No es una magia, es un milagro. ¿Ya? La magia la hace el diablo. ¿Quién nos hechizó para no obedecer la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y aquí comienza él a decirles a ellos que cómo es posible que se hayan alejado. ¿Qué es lo que estaban haciendo los Gálatas? Los Gálatas creyeron por fe en Dios, recibieron al Espíritu Santo, escuchaban la palabra por fe y Dios hacía maravillas con ellos. Pero un día llegaron unos falsos maestros y dijeron, no, pero mira, está bien, Jesucristo, qué bonito, pero tiene que cumplir la ley, porque Dios mandó la ley. Y si tú no obedeces la ley, Dios no te va a ayudar.
Esos eran los legalistas. ¿Ya? Y él se enojó con ellos. Gálatas insensato, versículo 3 dice: tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Si yo creí por fe, sin hacer nada, que Jesucristo lo hizo todo en la cruz por mí, ¿por qué Satanás tengo que escucharme cuando me dice, si te portáis bien, vamos a seguir? O sea, Jesucristo y tú. ¿Por qué vamos a hacer eso? No es eso lo que dicen los católicos, que tienen que hacer el bautismo, que tienen que hacer esto, aquello, hacer buenas obras, y la cruz, y Dios. Eso le disgusta a Dios. Porque fíjense, ¿quién hace la obra de nosotros? Jesucristo. ¿Cómo hace Jesucristo? Por su Espíritu, por su palabra, por su obra. Y los frutos son, ¿de quién son? ¿De nosotros o de Cristo? De los dos. Somos socios. ¿Y de quién es la gloria? De Cristo. ¿Ya? Entonces, nosotros queremos hacer cosas en la carne. Yo voy a ser un mejor cristiano. Este año voy a leer la Biblia entera. No llega más y ya no fuiste a leerla. Entonces dice, versículo 4, tantas cosas para decirte, dice hermano, versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu, lo hace, que hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Entonces nosotros los cristianos fuimos llamados por fe. Si yo me hago pentecostal, me van a decir, bueno, tenemos que perseverar, porque el que persevera hasta el fin será salvo. No, yo no tengo que perseverar. De esa manera no. Yo persevero porque el Espíritu Santo me hace perseverar. Porque Él me da los deseos. Y yo disfruto porque lo que yo hago, lo hago por el oír por fe. Entonces fíjense, aquí tenemos unos elementos valiosos. Leamos de nuevo el versículo 5. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién nos suministra el Espíritu? El Señor. El Espíritu, Dios en nosotros, lo hace y hace maravillas entre vosotros. Lo hace por las obras de la ley, por portarte bien. No me voy a portar bien, el día no voy a robar, no voy a matar, no voy a hacer esto porque Dios me quiera. No, Dios me ama igual. No es malo que yo cumpla la ley, pero que yo cumpla la ley para agradar a Dios, esos son sacrificios personales. Por eso que los religiosos tratan de imitar la vida cristiana, pero no pueden, porque lo hacen en la carne. Entonces, ¿qué es lo importante? Es el oír, ¿qué? La palabra. Oír la palabra con fe. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación, mas el justo dice, por la fe vivirá, más el justo dice, porque el Evangelio se revela por fe y para fe. Así como yo me convertí a Dios por fe, tengo que caminar por fe. Y si yo caminaba por fe en el Espíritu, entonces yo uso la palabra de Dios por fe. ¿Ya? Esto es muy importante, este versículo no se lo olvide. ¿Ya? Ellos comenzaron bien, creyeron en Jesucristo, pero se desligaron del Señor. Así que dice aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Dice, lo hace por las obras de la ley, por portarte bien, por cumplir los mandamientos o por el oír con fe. Dejar secreto. Vamos a terminar con Gálatas capítulo 5. Versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Oír por fe, oír la palabra de Dios. Andar por el Espíritu. La palabra, andar es la palabra paripateo. El primer filósofo en Grecia fue Aristóteles. No, Sócrates. Y Sócrates, la escuela de él, le llamó el Liceo. ¿Y cómo se llama Sócrates? Sócrates se pegaba a caminar y los discípulos iban detrás y le iban explicando y todos lo seguían a él. Lo paripateaban.
Paripateo, ¿ya? Entonces, fíjense lo que dice aquí. Que nosotros dice andar en el Espíritu. Nosotros tenemos que seguir al Espíritu, porque el Espíritu está dentro de nosotros. El Espíritu nos fue suministrado con poder y Él nos fortalece en el hombre interior. Entonces quiero hacer algunas preguntitas. Cuando tú amas, ¿quién ama? ¿Ama la carne o el Espíritu? El Espíritu. La Biblia dice que el Espíritu dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Entonces, cuando tú amas, no está amando la carne no ama. El amor es sufrido. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Que ya se acabó el amor, no. El amor nunca deja de ser. Nosotros amamos en la carne, pero también podemos amar en el Espíritu. ¿Ya? Entonces aquí dice, digo pues, andar en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne. ¿Quién es el que no quiere perdonar? ¿La carne o el Espíritu? La carne no quiere perdonar. Cuando la Biblia dice, apártese de vosotros todo resentimiento. ¿Quién es el resentido? ¿El espiritual o el carnal? El carnal, mostrando, ¿ya? Porque es carnal, porque teniendo la vida de Cristo, pudiendo permanecer en Cristo, pudiendo usar la palabra de Dios para tener comunión con Cristo, no se parece a Cristo. Entonces la palabra de Dios y el Espíritu Santo hacen una dupla. ¿Y cómo me guía el Espíritu Santo? Por la palabra de Dios. Que la palabra de Dios mora en abundancia. Por eso yo le preguntaba, hermano, ¿la palabra de Dios mora en abundancia en ti? ¿O es una visita nomás? No, que yo me saqué también, bueno. Pero está la palabra dentro de ti, la lees, la amas, la escuchas, es parte de tu vida. Sabes que Dios te está hablando con la palabra y el Espíritu Santo te está guiando a no ser carnal, para que seas espiritual. Tenemos la herramienta. Versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen en sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu. Aquí hay una palabra que ustedes conocen. Esta palabra guiado, ¿dónde sale en el libro de Gálatas? ¿Se acuerdan donde dice que antes, cuando estábamos bajo la ley, estábamos bajo ayo, pedagogos? ¿Ya? Antes, la ley era el que nos guiaba para Cristo. Pero ahora, ¿quién nos guía ahora? Ahora nos guía el Espíritu. El pedagogo de nosotros ahora, ¿quién es? ¿Es la ley? No, eso era antes, cuando estoy bajo la ley. Fíjense, aquí lo dice, esta es la misma palabra. Dice, pero si sois guiados, pedagogo, el maestro, si sois guiados por el Espíritu, entonces nosotros, ¿a quién seguimos? Seguimos al Espíritu. Y el Espíritu nos lleva la palabra. Y la palabra nos refleja a Cristo. Y con la palabra podemos reaccionar como Cristo, parecernos a Cristo y hacer lo que Cristo haría. Y Cristo está dando fruto. Y la gloria es para Dios. Entonces dice, fíjense qué interesante. Pero si soy guiados, pedagogos, soy guiado por el Espíritu, dice, estáis bajo, no estáis bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras las obras de la carne son tremendas, ¿ya? Las obras de la carne. Aquí dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Está la parte moral, la otra parte idolatría, hechicería. Está la parte personal, enemistades, la carne, pleito, la carne, celo, la carne, ira, la carne, peleas, contienda, la carne, disensiones, la carne,
herejías, la carne, versículo 21, envidias, homicidio, borrachera, aquí están los vicios, ¿ya? Borrachera, las orgías y cosas semejantes. O sea, eso no es todo, agréguele más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una persona que practica estas cosas y las vuelve a hacer y las vuelve a hacer y no se arrepiente y no le pide, se va al infierno. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros los cristianos somos diferentes, somos pecadores, pero somos arrepentidos. Y en el mismo momento que yo me arrepiento, yo me puedo agarrar de Cristo nuevamente. Y puedo permanecer en Cristo. Señor, yo quiero permanecer en ti. Señor, déjame acostumbrarme a leer tu palabra. Déjame escucharte. Señor, quiero escuchar un café. Señor, quiero que tú estés conmigo. Quieres entrar en mi vida. Y yo voy a sonar como no puedo. Entonces, esa palabra la usa el Espíritu. Entonces, nosotros andamos paripateando detrás del Espíritu. Andamos en el Espíritu. Y el Espíritu nos lleva la palabra de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Quién ama? El espiritual, con el amor de Dios. El amor desinteresado. Gozo, es un hombre alegre, no es una persona que anda con la cara todo el día amargado. Paz, la paz del Señor. Pero todas estas son características del Señor, de la viña que pasan a nosotros por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Fíjese todo lo que tenemos para ser espiritual. Entonces, el gozo del Señor, la paz del Señor, la paciencia del Señor Jesucristo, la benignidad del Señor Jesucristo, la bondad del Señor Jesucristo, la mansedumbre. La vida verdadera nos está hablando de la naturaleza divina, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Nosotros los cristianos somos diferentes, somos pecadores, pero somos arrepentidos. Y en el mismo momento que yo me arrepiento, yo me puedo agarrar de Cristo nuevamente. Y puedo permanecer en Cristo. Señor, yo quiero permanecer en ti. Señor, déjame acostumbrarme a leer tu palabra. Déjame escucharte. Señor, quiero escuchar un café. Señor, quiero que tú estés conmigo. Quieres entrar en mi vida. Y yo voy a sonar como no puedo. Entonces, esa palabra la usa el Espíritu. Entonces, nosotros andamos paripateando detrás del Espíritu. Andamos en el Espíritu. Y el Espíritu nos lleva la palabra de Dios. Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Quién ama? El espiritual, con el amor de Dios. El amor desinteresado. Gozo, es un hombre alegre, no es una persona que anda con la cara todo el día amargado. Paz, la paz del Señor. Pero todas estas son características del Señor, de la viña que pasan a nosotros por el Espíritu a través de la palabra de Dios. Fíjese todo lo que tenemos para ser espiritual. Entonces, el gozo del Señor, la paz del Señor, la paciencia del Señor Jesucristo, la benignidad del Señor Jesucristo, la bondad del Señor Jesucristo, la mansedumbre. La vida verdadera nos está hablando de la naturaleza divina, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Nosotros hemos muerto con Cristo. Y no queremos dejarnos dominar por esas cosas. Y cuando nos dominan esas cosas, confesamos el pecado y no practicamos el pecado. Y nos volvemos a Dios. Y entonces el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, nosotros vamos por el Espíritu, dice, ¿qué dice? Pues andemos, peripatemos también, pues sigamos al Señor. O sea, nosotros tenemos que seguir, estamos en el liceo. El Espíritu va para allá, nosotros vamos de allá. Y el Espíritu se retrocede, nosotros retrocedemos. Nos dejamos llenar por el Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando la palabra de Dios abunda en abundancia de nosotros. Y andamos caminando por el Espíritu. Y dice que hay un versículo muy importante que termino con eso. Dice que por el Espíritu hacen morir los deseos de la carne. Los vicios no se van con la carne.
que tú quieras mejorar, no. El Espíritu Santo, con la palabra, lo comienza a transformar. Así que te pregunto lo mismo, bueno, ¿cómo anduvimos esta semana? ¿Anduvimos carnal o anduvimos espiritual? Si tú quieres andar espiritual, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Tienes algo para hacerlo? Lo primero, la primera ventaja que tú tienes es, yo no puedo hacer eso. Ahí comienza tu futuro, tu triunfo. Yo no puedo ser cristiano espiritual. Y vas a dejar de admirar a otros hermanos. Porque tú también tienes el Espíritu Santo. Y tenemos la palabra de Dios todos. Y nosotros podemos seguir. Y la vida de Cristo viene a pasar a nosotros. Y va a pasar a nosotros. Y vamos a mirar en la palabra de Dios y va a reflejar a Cristo. Y somos transformados de gloria en gloria, como en la semejanza del Señor. Y cuando el Señor venga, se acaba la obra completa. Porque lo miraremos y vamos a ser igual que Él. Vamos a ser idóneos para estar con Él, sin pecado. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Gracias.